que a la par que yo estoy transmitiendo, estoy grabando la pantalla, estoy grabando la sesión, por lo que entonces ustedes van a poder verlo luego, ya después de que lo suba de modo independiente. La idea de pronto del directo es que ustedes puedan, a la par de que van con la clase, ir preguntando. Pero desafortunadamente no siempre se puede debido a la condición de conexión que puede uno tener dependiendo de la hora del día, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, a esta hora, muchas personas se encuentran en su casa y pues esa conexión se ve afectada, digamos que se vuelve un poco más lenta para este tipo de transmisiones, ¿no? Transmisiones como por ejemplo eh, streaming, esto se llama un streaming, ¿no? Entonces pues vamos a tener ahí inconvenientes seguramente. Pero luego entonces yo lo subo y ustedes van a poder estar como a la par, ¿listo? Bueno, entonces pues la idea es comenzar con la sesión número 2 en línea, ¿no? Realmente en línea de lo que es este curso de matemáticas básicas. Nosotros ya vimos particularmente lo siguiente, es decir, que es lo que llevamos hasta el momento. Hasta el momento llevamos lo que son las operaciones básicas o como mencionamos, lo que son operaciones básicas para conjuntos numéricos. Entonces los conjuntos numéricos que teníamos eran los naturales y teníamos los enteros y también los racionales, ¿no? Y hacia esos conjuntos numéricos aplicamos unas operaciones que es la suma, aplicamos la resta, la multiplicación, la división y vimos así como poquito a poquito potenciación. ¿Listo? Ok, bueno, partiendo de eso, lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a introducir ahora algo que se llama álgebra. ¿Qué significa el álgebra? Pues el álgebra hace referencia a un mundo en el que se involucran los conjuntos numéricos, es decir, los naturales, los enteros, los racionales e incluso las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división, potenciación, e incluso pues aquí me faltó radicación, con algo que se llaman las variables. El mundo de las variables, el mundo de las variables, ¿no? Entonces ese mundo de las variables me va a permitir a mí entonces extender el conjunto que teníamos hasta el momento de naturales, enteros y racionales. Permítanme un momento, voy a responder aquí en el WhatsApp. Recordemos que tenemos una sesión de webinar que puede estarse cayendo. Recordemos que tenemos una sesión que puede caerse, por lo que la transmisión puede caerse también. Si algo, atentos al canal para la emisión en vivo, ¿no? Porque pues eso es lo que está ocurriendo en este momento, la emisión en vivo. Nuevamente reitero que el video quedará grabado en YouTube luego de que lo suba. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar ahora sí formalmente. Si hay algún inconveniente respecto a eso, pues ustedes estarán ahí al tanto de eso. Bien, cualquier cosa pues ahí por el WhatsApp pues también vamos a estar ahí al tanto, pendientes. ¿Listo? Bueno, muy bien. Excelente. Entonces ahora comenzando ya formalmente con lo que son las variables y el mundo de las expresiones. Es decir, nosotros necesitamos algo que se llama el tema de las expresiones, porque como nuestro mundo es un mundo natural de comunicación de palabras, necesitamos traducirlo a lo que se llamaría el mundo del álgebra, ¿sí? De las matemáticas, ¿sí?
porque si no tenemos esa posibilidad de trasladarlo, pues entonces ahí tendríamos como un inconveniente. Y es que el inconveniente radica en que como el mundo de las matemáticas tiene su propia notación, ¿sí? Entonces esa notación pues necesita ser traducida ¿de dónde? De nuestro lenguaje normal, ¿sí? De nuestro lenguaje natural, que es lo que tendríamos como el inconveniente. ¿Listo? Bueno, muy bien. Partiendo de eso, lo que vamos a aprender es el término o los conceptos de variables, de expresiones algebraicas, de factores, de producto, de potencia, de base, de exponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos como de alguna forma visto en nuestro curso de aritmética, porque lo que vimos fue un curso de aritmética, ahora lo vamos a extrapolar a lo mismo pero en expresiones algebraicas. Hemos mencionado algunas cositas de expresiones algebraicas, pero no lo hemos formalizado y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien. Entonces, la idea es que aprendamos a escribir expresiones matemáticas de lenguaje natural, ¿sí? También que aprendamos a escribir expresiones verbales, es decir, expresiones de nuestro lenguaje natural, ¿a dónde? Al lenguaje de expresiones matemáticas, es decir, viceversa, ¿no? De uno respecto del otro, ¿no? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en este momento. ¿Listo? Muy bien, un ejemplo, el típico ejemplo que tenemos en nuestro libro guía. Nosotros tenemos una cancha de básquetbol, de béisbol en este caso, perdón, no es de básquetbol sino de béisbol. Permítanme entonces aquí la copio. Y fíjense que esa cancha de béisbol pues tiene unos puntos y parece como si fuera un cuadrado, ¿no? Entonces lo que tenemos acá es una figura geométrica que es geometría, fíjense que es matemática, ¿no? Es una figura geométrica y esa figura geométrica va a ser representada por un cuadrado y la aplicación de este mundo que trata de explicar eso es, fíjense, es un juego de béisbol, ¿no? Juego de béisbol en este caso particular. Fíjense que entonces, como es un cuadrado, este ladito que tenemos acá, o un lado de este, le llaman diamante, porque pues parece como una forma de diamante, va a medir, por ejemplo, S. Y acuérdense que S puede ser cualquier valor, ¿sí? S puede tomar cualquier valor. Fíjense que si yo quiero hallar algo que se llama el perímetro de la cancha de béisbol, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Como este perímetro es de la cancha de béisbol, entonces recordamos que el perímetro de un cuadrado es la suma de todos sus lados. Pero fíjense que aquí todos sus lados va a ser ¿qué? Pues S, si es que es un valor S, más otro S, es decir, aquí va a ser la suma de este primer S, más la suma de este segundo S, más la suma de este tercer S, más la suma de este 4S. Entonces sería S más S más S más S. Y que esto de alguna forma es, acuérdense que es la definición de producto, es la que sumas sucesivas. Y esas sumas sucesivas se repiten ¿cuántas veces? 4 veces se repite S. Eso es lo que significa el perímetro de la cancha de béisbol. Fíjense que aquí el perímetro va a ser igual a 4 veces S. Ese 4 veces S implícitamente aquí nos está diciendo que hay un producto. Ese 4 por S es 4 veces S, o sea, un producto. Y quiere decir que cuando yo encuentro el perímetro de una cancha de béisbol, voy a tomar uno de los lados y no tengo que sumar todo. Es decir, no tengo que medir todos los lados, sino lo que hago es que tomo un lado y como yo sé que es un cuadrado, lo multiplico por 4 y encuentro el perímetro. Claro, imagínense que tuvieran ustedes que hacer el experimento de medir toda la cancha de béisbol. Entonces no tiene sentido medirla toda si yo sé que con un solo lado de acá y simplemente lo multiplico por 4 encuentro ya el perímetro de toda la cancha. Esa es la ventaja de
expresar eso en términos de álgebra. ¿Por qué álgebra? En este caso particular, fíjense que esta S que está representando, o que representa la S, es lo importante tener presente ahí. ¿Qué representa? Es nuestra pregunta. Representa la medida de un lado de la cancha de béisbol. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo la medida de una cancha cuando yo tengo la medida de una cancha de béisbol, entonces voy a tener la posibilidad de obtener ese tipo de cosas. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Pues lo que avanzamos en este caso particular es cómo podemos entonces transportar el mundo en nosotros, en este caso que es el mundo real, ¿sí?, al mundo del álgebra. Para este caso, ¿cuál sería entonces la posibilidad? ¿Sí? Es decir, ¿qué tendríamos que hacer ahí? ¿Sí? Muy bien, pues partiendo de eso, lo que necesitamos hacer es lo siguiente. Mirar el concepto físico que estamos trabajando y de ahí entonces tratar de extrapolar y sacar una variable que me explique ese concepto físico, ¿sí? Porque si no tengo ese concepto físico, pues voy a tener ahí un inconveniente, ¿no? Y ese es el objetivo. Muy bien. Ok, entonces vamos a definir qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica. Entonces, cuando hablamos de expresiones algebraicas, lo que estamos diciendo es un conjunto de letras y números representados mediante símbolos u operaciones aritméticas, ¿sí? O sea, todo lo que yo encuentre que tenga letras, que tenga números, que tenga operaciones algebraicas, aritméticas, perdón, se conoce como una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, al tener yo una expresión algebraica, pues parto del hecho de que ya tengo eso visto ahí, ¿no? Fíjense que si yo escribo 5x, fíjense que yo digo 5x, pero realmente ahí yo estoy diciendo 5 e implícitamente ahí tengo un por x. Es lo que estoy tratando de hacer, 5 por x. Entonces, ¿qué tengo? Tengo un número, que es 5, tengo una letra, que en este caso es x, tengo una expresión, perdón, una operación que en este caso es por, y al tener esa operación por, lo que estoy haciendo es teniendo una expresión algebraica, que en este caso es 5 por x. Que después de que uno está trabajando constantemente con este tipo de expresiones algebraicas, entonces lo que uno dice que es 5 por x, o sea, 5x. O sea, ya uno lo resume y dice 5x. Ok, muy bien. Permítanme un segundo a ver si puedo ajustar la sesión en vivo porque parece que tenemos todavía inconvenientes. Desafortunadamente, como les dije, la señal no está siendo hoy como amigable en este caso conmigo. Ha estado un poquito lenta la señal realmente ahorita, en este momento. Sin embargo, pues yo estaré, como les digo, subiendo el video luego para que ustedes lo puedan observar. ¿Listo? Bueno. Muy bien. Entonces tenemos una expresión algebraica. Ese es uno de los ejemplos que puedo tener de expresiones algebraicas. Otro ejemplo, diga usted que es 3x menos 7. Identifiquemos qué es lo que hay acá. Fíjense que aquí hay un número, otro número, tenemos aquí un signo que es el por, o sea, una operación
aritmética y tenemos un menos que es otra operación aritmética, ¿no? Que este es el por y este es el signo de la resta. Entonces al tener el signo de la resta, lo que tengo es una expresión algebraica. Fíjense que tengo entonces combinaciones de todo esto. Otro ejemplo, 4 más p sobre q. ¿Sí? Al tener 4 más p sobre q, lo que tengo es otra expresión algebraica. Entonces, ¿qué tengo? Números. Aquí tengo entonces las variables. Tengo el signo, que es el más. O sea, me está representando el más. Va a estar representando una operación. Esto de acá va a ser una división, que también es una operación. ¿Sí? Que es una operación, muy bien. Y entonces el conjunto de todo eso va a ser una expresión algebraica. ¿Listo? Entonces esa es como la lógica de esto. Si tenemos por ejemplo otra, m por 5n, y aquí es donde viene el hecho que nosotros podemos hacer digamos, para evitar la confusión con el signo por, para este caso particular el por, que ese es el signo de la multiplicación, el signo de la multiplicación o del producto, ¿sí? Entonces ese signo de la multiplicación vamos a tener entonces que reemplazarlo, porque si no entonces se nos confunde con la letra X, y que es importante entonces que podamos hacer esa, para hacer esa diferenciación, ¿no? Permítame, entonces reviso aquí el WhatsApp que tengo aquí. Muy bien, sí. Permítame responder el WhatsApp para que entonces ustedes estén al tanto. Sí, desafortunadamente tenemos problemas de conexión. Igual estoy grabando el video. Luego lo subiré para que lo miren. Disculpen las molestias. Muy bien, entonces yo creo que vamos a comenzar así. Vamos a echarle la bendición. Si la transmisión sigue dándose, pues entonces ella va a estar ahí emitiendo, ¿no? La idea es que pues miren el directo del video, y si no, pues entonces lo pueden mirar luego. Insisto en esa partecita. ¿Listo? Bueno, muy bien, entonces vámonos, arranquemos. Entonces, como les decía, esta X hay que reemplazarla, porque si no, entonces vamos a tener inconvenientes con la confusión, ¿no? Esa confusión, entonces no me va a permitir establecer la diferencia entre la variable y la variable y el signo de la operación, o lo que está representando una operación. ¿Listo? Bueno, muy bien. Fíjense que el por, como es un signo especial, pues tiene varias representaciones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo x, y, que es una forma de leerlo, x por y? O la otra sería x, y hacer énfasis en el signo, por y. La otra sería x por y. La otra sería x. La otra sería x por y, perdón, así. La otra sería entonces que tuviera ambos. Entonces, esto que tenemos acá, pues son formas de representar el signo por. Eso es la ventaja del por, que tiene muchas formas de representarlo. Sin embargo, usualmente en el álgebra, cuando estamos mirando, este término o términos que están encerrados en el paréntesis tienen un nombre que se llaman factores. Esos factores son importantes luego, porque lo que nos está diciendo ese paréntesis es que estoy encerrando expresiones algebraicas y voy a estar haciendo otras operaciones, ¿no? Para eso, entonces, lo que hay que tener presente es que todo lo que está encerrado son factores. Entonces, importante eso, porque eso lo vamos a ver luego. De hecho, cuando hablamos de factorización, que es uno de los métodos que se van a ver más adelante, lo que estamos tratando de explicar o de entender es que vamos a dejar descomponer eso que está dentro del factor, ¿sí? O vamos a convertirlo en factor.
Es decir, vamos a tener presente esa parte. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pasemos ahora a cómo escribimos expresiones algebraicas. Como les decía, yo tengo que expresar mi mundo real en el mundo de las matemáticas, y ese es el objetivo de toda esta joda, si no pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces fíjense que uno de los ejemplos que puedo realizar es el siguiente. Digo 8 más que un número n. Entonces este es el primer ejemplo que hay en el bueno, parece que tenemos aquí problemas con el ok. Permítame volver a abrir el cuaderno, que se me bloqueó cuando escribí algo. Entonces voy a convertirle aquí el tamaño de papel, que siento es apaisado, y me gusta más que el estilo sea cuadriculado. Listo, nuevamente. Ok. Entonces, lo que estaba tratando de escribir era que 8 más que un número n. ¿Listo? Entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de traducir esto que a una expresión algebraica, ¿no? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? 8 más que un número n, lo que quiere decir es que el más está representando algo que se llama suma. Y un número n pues puede ser cualquier tipo de número, ¿sí? Entonces 8 más un número n, ¿sí? Entonces esto que tenemos acá, estoy representándolo de 8. El que tenemos acá es más que, ¿sí? Y un número n pues sería entonces un número n. ¿Listo? Entonces ahí lo que estoy tratando de traducir es eso. ¿Desde dónde? Desde el mundo del lenguaje verbal, del lenguaje natural, hacia el mundo de las matemáticas, ¿no? Otro ejemplo, la diferencia de 7, voy a escribirlo acá, la diferencia de 7 y 4 veces un número x. Entonces eso es lo que quiere decir. Entonces cuando hablamos de diferencia, entonces hay unos identificadores acá. La diferencia estamos hablando automáticamente de una resta. Y cuando decimos entonces veces, estamos identificando un producto, ¿sí? Entonces es importante saber que cada partecita de un lenguaje natural nos va a decir entonces que hay una traducción en el lenguaje de las matemáticas. Entonces la diferencia, que es resta de 7 y 4 veces un número x, entonces lo que me está diciendo es que esas 4 veces son el número x, que es en este caso x, 4x. Entonces en este caso sería la diferencia. Cuando hablamos de la diferencia siempre vamos a tener en cuenta un número respecto al otro. Entonces la diferencia de 7 respecto de ¿quién? De 4 veces el número x. Por eso entonces aquí cabe este menos que nos está indicando diferencia. Y esto que tenemos acá es las 4 veces. El 7 pues creo que está más que traducido desde el punto de vista de un lenguaje formal a un lenguaje matemático, ¿no? Cuando ustedes dicen 7 unidades o 7 de algo, ustedes saben identificar con un símbolo matemático que es ese número. Pero por ejemplo 4 veces
es una de las cosas que posiblemente ustedes no tenían presente, que es 4 por un número x, que en este caso pues lo están representando con x. Y acuérdense que x puede valer cualquier número. Muy bien, otro ejemplo. Permítanme a ver si puedo aquí. Bien, entonces otro ejemplo es un tercio. Pronto me queda un poquito mejor así para escribir. Entonces un tercio de el tamaño original del tamaño original de un área de valor A. Entonces cuando dice un tercio de algo, lo que está diciendo es un producto implícito. Entonces cuando dice un tercio de algo, ese algo que es el área de valor que, me falta decir que aquí el valor A, lo que está tratando de decir es que es del área A, por lo que entonces es un producto. Entonces es un tercio de ¿quién? Del área A, o lo que quiere decir que es A tercios. También es otra forma de verlo. Muy bien. Otras expresiones algebraicas. Entonces, formas también de ver esto es con el tema de los exponentes, ¿no? Los exponentes, por ejemplo, si nosotros decimos 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3, 3 a la 4, nosotros vimos esto, ¿se acuerdan? Esta partecita de acá, recuerden que se llama base. Esto que tenemos acá es el exponente. Y el resultado de eso nos da la potencia, ¿no? Entonces tenerlo presente. Y cuando yo tengo este tipo de expresiones algebraicas, lo que yo digo entonces es que es 3 a la primera potencia, que sería entonces este de acá. Es una forma de decirlo, ¿no? O otros chicos dicen entonces 3 a la 1, ¿sí? Pues otra forma de decirlo, ¿no? 3 a la 1. Ahora, si yo tengo el otro caso que es 3 a la 2, entonces puedo yo decirlo como 3 a la segunda potencia, o 3 a la 2, también lo he escuchado, o también algunos chicos dicen 3 al cuadrado, eso también lo he escuchado. Entonces este de acá sería para estos de acá. Entonces estos 3 de acá vienen para acá y esto viene de aquí para acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. Otra de las clásicas, para que las sepan porque esas son muy comunes, es 3 a la tercera potencia, 3 a la tercera potencia, o 3 a la 3, o que también es muy común, 3 al cubo. Entonces este de acá, para que lo tengan presente, estaría ubicado por este. Y ya para 3 a la 4, ya le dicen es usualmente 3 a la 4, 3 a la 5, o 3 a la quinta potencia, 3 a la sexta potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esas son de las cositas que hay que saber. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esa expresión algebraica? ¿Sí? Entonces esto de acá significa lo siguiente. Entonces es x a la n, puede ser una de las formas, x a la enésima potencia. Esas son las dos que son como más comunes, ¿sí?
Acuérdense que x puede valer cualquier valor y n puede valer cualquier valor. Si yo digo que n vale 2, pues entonces esto sería x al cuadrado. O x a la 2. Pueden ser de esas posibilidades que ustedes pueden tener presentes ahí. Bien, otra de las expresiones que también uno encuentra con frecuencia es esta. Por ejemplo, esa. ¿Qué significa eso? Entonces fíjense que aquí tenemos un exponente. Sabemos que es b a la sexta potencia, que sería entonces una forma de representarlo, o la otra es entonces b a la 6. Puede ser también otra de las opciones, ¿no? Pero tenemos un 2. Entonces lo que decimos nosotros, acuérdense que cuando yo tengo el 2 como que está multiplicando al otro lado, entonces lo que pasa es que tenemos que dos veces, acuérdense que ese 2 que está multiplicando, porque aquí aunque no se vea, hay un punto de por, ¿sí? Entonces dos veces, ¿sí? Dos veces b a la 6 puede ser una opción, o dos veces b a la sexta potencia. Pueden ser cualquiera de las dos opciones, ¿no? Ok, entonces fíjense que ahí tenemos esas expresiones algebraicas que son comunes y que pues pueden ser útiles para poder representar cosas, ¿no? Ya miramos un ejemplo de eso. Una cosita pues para que lo tengan presente. Por definición, x a la 1, es decir, x elevado a la 1, ay, me faltó esa, ¿no? X elevado a la 1 también puede ser otra de las formas de decirlo, ¿no? Porque yo puedo decir x al cuadrado, x a la segunda potencia, x elevado, ¿sí? También puede ser alguna de las formas. Pues en este caso, x elevado a la 1 o x a la primera potencia o x siempre se va a escribir como x. Cuando ustedes tengan una expresión algebraica que tenga solamente una letra, lo que me está diciendo es que el exponente, y no vean aparentemente el exponente, porque pues aquí sí está, este exponente se asume como 1. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente, otra cosita que lo tengan presente, x a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, entonces voy a escribirlo acá, todo número elevado a la 0 es siempre igual a 1. ¿Listo? Todo número elevado a la 0 siempre es igual, es igual a 1. ¿Listo? Entonces para que lo tengan presente. Bien, partiendo de eso, lo que nos toca ahora es encontrar cómo traducimos lo siguiente. Traducir, acuérdense que estamos en un proceso de traducción, ¿no? Fíjense, entonces nos dice el producto de 7 y m a la 5 o a la quinta potencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? 7 por el producto de 7 por m a la 5, ¿sí? Acuérdense que esto también lo podría representar de acuerdo a lo que vimos inicialmente como 7 y esto como m a la 5, ¿no? Puede ser una de las opciones. Ahora, otro ejemplo. La diferencia de 4 y x al cuadrado. La diferencia de 4 y x al cuadrado. O sea que sería 4, pues que sería 4. Y como es una diferencia, como es una diferencia de dos cosas, es decir, de 4 y de x al cuadrado, pues entonces esto sería x a la 2 y el menos que nos está indicando la diferencia.
fíjense que cada cosita que yo tengo, esto de acá, si lo quisiera digamos como señalar, esto va a ser aquí, y por ejemplo este 4 lo voy a poder ubicar aquí, y el x al cuadrado lo voy a poder ubicar aquí, ¿sí? Entonces son las formas de que ustedes pueden ver y encontrar que en efecto van a van a traducirlo desde dónde, desde el lenguaje formal, es decir, de su hablado, hacia dónde, hacia las expresiones algebraicas. ¿Listo? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a tratar de escribir ahora al contrario. ¿Qué es lo que significa el contrario? El contrario sería entonces permítame un segundo, agrego aquí otra hoja, listo, muy bien. Contrario sería entonces que tenemos la expresión matemática y ahora vamos a expresarla en términos de lenguaje natural, lenguaje verbal. Entonces me dice que exprese entonces en lenguaje natural las expresiones algebraicas. Para este caso entonces sería 4m a la 3, ¿sí? Entonces si lo traducimos, podría una forma de decirse es el producto de quién con quién, de 4 y m a la 3 puede ser una opción, ¿no? El producto de 4 y m al cubo, ¿cierto? Puede ser alguna otra opción. Otra opción es 4 veces, porque ya hemos dicho que era 4 por, entonces es lo mismo que decir 4 veces m a la 3, 4 veces m a la 3, eso también sería válido, ¿no? Podría ser otra de las opciones y no estaría mal, ¿no? Supongamos entonces ahora esta expresión algebraica, c al cuadrado más 21d. Entonces, formas de escribirlo: la suma de c al cuadrado, más, bueno, aquí no sería más, no, sino y, porque cuando digo que la suma ya estoy involucrando ahí el más, o sea que no tendría que escribir el más. Cuando yo digo la suma tengo que decir dos cosas, y acuérdense que cuando yo coloco la i es una palabra que me está indicando un condicional, es decir, y o dos cosas más bien, algo y lo otro. O también puedo tener una conjunción que sería o lo uno o lo otro, pero en este caso yo tengo y, es decir que tengo que incluir los dos, tanto el c cuadrado como el 21d. Entonces es la suma de c cuadrado y 21 veces d. Pueden ser alguna de las opciones, ¿no? También yo puedo escribir la suma de c al cuadrado y 21 por d, también es válido, ¿no? Puede ser alguna otra opción, ¿no? Excelente. Entonces con eso pues entonces ahí dimos algunos ejemplos de expresiones que tienen suma. Ahora revisemos por ejemplo otras expresiones como por ejemplo 5 al cubo, ¿no? Pues entonces es lo que les decía, ¿no? Entonces 5 a la tercera potencia, ¿sí? Puede ser una opción, o 5 al cubo. También puede estar, o puede ser, digamos, las opciones, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo tengo, aunque pues esta todavía no la vemos, porque todavía no hacemos algo que se llama una ecuación, porque una ecuación necesita tener una condición especial y es tener un igual. Pero ustedes saben que cuando yo hago 5 a la 3 que es igual a 125, estoy escribiendo en lenguaje matemático una expresión. O sea, si yo digo aquí y lo escribo en forma de texto, entonces sería 5 al cubo es igual, entonces aquí, a 125. Entonces fíjense que aquí
El 5 pues está expresado aquí. El dichoso cubo está expresado aquí con el 3. El que dice es igual está expresado aquí con este signo igual. Y el 125 está expresado aquí pues con el mismo número 125. Entonces fíjense que ahí yo puedo transformarla de lenguaje matemático a lenguaje natural. Es lo importante que ahí ustedes deben tener. Muy bien. Ahora continúan por los ejercicios de chequear pues qué tanto ustedes entendieron de este tipo de expresiones algebraicas, y pues voy a asignar los ejercicios para que entonces ustedes los hagan a lo largo de esta semana, ¿no? Que los tengan ahí presentes para trabajar, ¿no? Porque solamente llegamos hasta la semana 3 y ahorita ya vamos en la semana 4, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la unidad 1.2, que es definición de orden en operaciones. ¿Qué es lo que significa orden en operaciones? ¿Sí? Es lo que se llama la famosa prioridad. Es decir, yo necesito tener presente cómo es que cómo yo puedo o debo reducir, más bien, cómo yo debo reducir las expresiones de acuerdo a las operaciones que están involucradas, porque es que dependiendo de eso es que yo puedo tener éxito en el resultado. ¿Por qué se necesita un orden? Porque resulta que cuando tenemos una calculadora, la calculadora no entiende como lo entendería uno, por lo que a ellos necesita dárseles un orden, y ese orden me permite entonces a mí establecer una secuencia de cómo debería ejecutarlo, ¿no? Acuérdense que cuando yo le programo a una máquina ese orden, ella necesita entender mediante una secuencia de cómo debería ejecutar las diferentes operaciones, ¿no? Bien, entonces es importante saberlo para que lo tengan presente cuando estén evaluando expresiones algebraicas o cuando estén simplemente reduciendo en expresiones algebraicas, ¿no? Porque si no lo hacen de la forma apropiada, pues no van a tener como ese éxito en los resultados. ¿Listo? Entonces, orden de las operaciones la podemos mirar desde dos puntos de vista, ¿no? Permítame un segundo que se borró. Entonces, orden en operaciones. Fíjense que aquí yo, cuando digo en operaciones, hago referencias a la suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación, ¿no? Orden en operaciones. También otros libros lo llaman prioridad. Prioridad de operaciones. Pues porque si yo no tengo una prioridad, un orden establecido, pues voy a tener como no mucho éxito en eso. Miremos el ejemplo que siempre nos muestra el libro, y el libro dice cómo es que mensualmente el costo de internet puede ser determinado. ¿Cómo yo determino mensualmente el costo de internet? Si quisiera, digamos, traducir un poco más al español, porque yo estaba traduciéndolo en un poco literal, ¿no? Entonces dice que Nicole, ese es el nombre de la persona, quiere como vincularse con un nuevo proveedor de servicio de internet. Dice que el costo del servicio es de 4.95 por mes, el cual incluye un acceso de 100 horas, o es como si tuviera solamente 100 horas de internet, ¿sí? Si ella llega a estar más de 100 horas, o sea, el cobro es de 4.95 si tengo 100 horas, pero si ella llega a pasarse de las 100 horas, pues ella debe pagar un adicional de 0.99 pues por cada hora que se pase. Entonces, que la idea es la siguiente, pues calcule cuánto le tocaría pagar a Nicole si ella estuvo realmente en línea 117 horas, y eso sería para el primer mes. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pagar Nicole? Entonces, fíjense que
Sabemos que las 100 primeras horas tienen un valor de 4.95. Pues esto es dólares, o bueno, colócale pesos, no importa la moneda. Y el restante, que es 117 menos 100. ¿Por qué yo hago esa operación? Porque esa operación está tratando de representar lo que se pasó, es decir, hasta dónde llegó menos lo que tiene, o lo que digamos es el límite. En este caso es 117 menos 100. Y sabemos que eso tiene un costo de ¿cuánto? Pues de 0.99, por lo que la expresión que podemos representar para el pago total va a ser igual a ¿cuánto? A 4.95 más ¿cuánto? 0.99 veces lo que se gastó adicional, o sea, 117 menos 100. 117 menos 100. Permítame un segundo, aquí borro porque creo que no se va a ver en la pantalla. Permítame un segundo, aquí lo vuelvo a hacer, no hay problema, lo vuelvo a hacer sin problema. Entonces aquí voy a hacerlo aquí más bien abajo. Entonces el precio total va a ser igual a 4.95, que fue lo que pagó por las 100 horas, más 0.99 por ¿cuánto? Por 117 menos 100, que son las adicionales. Entonces aquí tenemos un ejemplo de prioridad del orden, ¿no? Para yo poder calcular, por así decirlo, este precio total, necesito primero saber esto. Dice que necesito primero saber este 117 menos 100 cuánto nos da, para poderlo multiplicar por 0.99, porque si yo no lo multiplico, si no hago eso, entonces pues no podría, digamos, como reducir esa expresión. Y aquí sabemos que esto nos va a dar 17, ¿no? O sea que finalmente cuando yo hago una reducción voy a tener un siguiente paso. Esto es lo que se llama un paso inductivo, ¿no? El paso inductivo lo que busca es reducir 4.95 más 0.99 veces 17. O sea, lo que estoy diciendo aquí es que reduje el 117 menos 100 y obtuve entonces mi valor de 17. Luego entonces lo que tengo que hacer es multiplicar el 0.99, que bueno, ahí está diciendo que es 0.99 por 17 para este caso particular, y lo que obtendría, bueno, ok, entonces lo que tendría que es lo siguiente: 0.99 por 17, eso me da 16.83, o sea que es 4.95 más 16.83. Fíjense que como esto es casi aproximado a 1, pues 0.99 por 17, si es casi aproximado a 1, debería dar 17, o sea que si nos da 16.83, ¿sí? Bien, y finalmente, para poder sumarlo con 4.95, necesito yo haber multiplicado primero estos dos, ¿no? Es decir, para poder saber qué es 16.83, aquí tengo esto, necesito haber calculado primero el 16.83. ¿Bien? Muy bien. Después de que ya tengo el 16.83, puedo sumarlo con el más 4.95. Y eso me da un gran total de 21.78. Tener presente aquí, 21.78 es el último resultado, pero fíjense que para poder encontrar el 21.78 tuve que haber reducido esta, que fue el signo más. Luego, para poder haber encontrado este signo más, tuve que haber reducido el 16.83, el 0.99 por el 17, que es un producto, ¿no? Y de antes, para haber obtenido este 17, tuve que haber reducido el 117 menos 100, que es el resultado de la resta. Tenerlo presente, ¿no? Tenerlo presente. Muy bien. Entonces, finalmente el resultado nos dio 21.78. Ténganlo presente. Ténganlo presente.
21.78 es el resultado final después de haber hecho una prioridad de operaciones, ¿no? Entonces, para tener presente o como un paso a paso respecto a esto de prioridad de operaciones, podríamos decir lo siguiente. O sea, si queremos hacerlo como un paso a paso. Entonces, paso 1. Entonces, evalúe todas las expresiones dentro de signos de agrupación. Evalúe las expresiones dentro de signos de agrupación. Muy bien. La pregunta aquí es: ¿qué son signos de agrupación? Fíjese que los signos de agrupación uno lo ve en aritmética, y entonces dice que estos signos de agrupación usualmente son las famosas los paréntesis cuadrados, los paréntesis curvos, los famosos vínculos, ¿sí? Entonces uno siempre trata de evaluar ese tipo de signos de agrupación, por lo que entonces es importante tener presente eso, ¿no? Luego de que tenemos esta evaluación de los signos de agrupación, revisen lo de los signos de agrupación, que ellos tienen también una prioridad, es decir, del más interno al más externo, ¿no? El más interno usualmente es el vínculo y el más externo son los paréntesis. Se me olvidaba aquí el otro, que es este, que son los famosos corchetes, ¿no? Los corchetes cuadrado, perdón, los corchetes, los paréntesis cuadrados, los paréntesis curvos y los vínculos, que ahí tienen como una prioridad de orden, ¿no? Muy bien. Recomiendan que siempre evalúe todas las potencias. Paso 3. Haga todas las multiplicaciones. Y o divisiones, si es que las encuentra. O sea, siempre va a ser necesario hacerlas de primerazo. Y hace mención de desde la izquierda hasta la derecha. Y por último, el paso 4 es, ahora ya hice las multiplicaciones y divisiones, entonces haga todas las sumas y restas. También sumas, en este caso aquí coloqué y restas, pero entonces sería y o restas, porque puede que haya sumas y solamente restas, o sumas o restas, cualquiera de las dos, ¿no? Puede que solamente sean sumas o solamente sean restas, ¿no? Haga todas las sumas y restas desde la izquierda hasta la derecha. Muy bien, excelente. Entonces con eso tenemos pues unos paso a paso. Vamos a hacer un ejemplo para mostrar qué es lo que significa o lo que estamos tratando de decir. Entonces, digamos la opción del lápiz muy grueso y lápiz predeterminado. Muy bien. Pero aquí lo dejé pequeño, entonces aquí le digo lápiz muy grueso. Muy bien, entonces tenemos lo primero. La primera es 3 más 2 por 3 más 5
yo puedo representar esta para que lo tengan presente cuando estén haciendo en la calculadora. 3 más 2 por 3, por ejemplo, más 5, ¿no? Y otra forma de hacerlo, por ejemplo, sería 3 más 2 por 3 más 5, ¿no? Eso podría ser una de las formas, ¿no? Bien, pero como esto ya está, digamos, con los paréntesis curvos rotos, es decir, ya no tiene ninguna agrupación, entonces ahora sí procedemos. ¿Qué es lo que nos dice entonces? Como ya rompimos los paréntesis, ahora lo que tenemos que hacer es las potencias, pero como esto no tiene potencias, entonces pasamos a lo siguiente, que son productos. Fíjense que tenemos un producto que es de 2 por 3. Para poder yo sumar 3 más el producto de 2 por 3 más 5, tengo que hacer primero el producto, por lo que entonces aquí va a ser 3 más 6 más 5. Entonces fíjense que comencé de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha es así. Bien, entonces esto me daría finalmente 3 más 6 más 5, y esto cuando yo lo reduzco, entonces va a ser 3 más 6 más 5, esto me daría 14. Entonces encontré el resultado teniendo en cuenta la prioridad. Miremos uno más complejo. Tenemos que es 15 dividido en 3 por 5 menos 4 al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí tenemos un problema de notación, y el problema de notación es que puede ser confusa en el hecho de que uno no sabe por dónde comenzar. Los libros hacen referencia de que uno siempre comienza con divisiones, ¿no? O sea, la prioridad siempre está con divisiones, pero nada mejor que dejar supremamente indicado qué es lo que se está dividiendo, ¿no? Para este caso particular, el ejercicio menciona el 15 dividido 3 por 5, ¿no? Y aquí uno debería entender que lo primero que uno tiene que hacer es la potenciación, luego la división y luego el producto, ¿sí? Porque también a veces puede ser producto y división, entonces depende. ¿Por qué? Porque aquí como tenemos el 15 dividido 3, yo no puedo encontrar el producto de 15 dividido 3 hasta que no haga 15 dividido 3, ¿sí? Entonces, para este caso, resumiendo, entonces resuelvo primero la potenciación. La potenciación entonces sería 15 dividido 3 por 5 menos 16. Ese es el resultado que tenemos de la potenciación, que es 4 al cuadrado. Luego tenemos que resolver la división, que en este caso sería 15 dividido 3, y el resultado de esto sería 15 dividido 3 da 5, y 5 por 5 menos 16. Y fíjense que para poder resolver esa resta necesito primero multiplicar, o sea que necesito resolver este de acá. ¿Cuánto es 5 por 5? Pues esto nos daría 25. 25 menos 16. Ahora ya lo que hago es reducir esta que es la resta de 25 y 16, y esto me daría 9. Bien, entonces fíjense que tenemos unas prioridades que hay que tener presentes cuando estamos haciendo este tipo de operaciones de simplificación, ¿no? Ok, bueno, miremos ahora si hay un ejemplo donde veamos signos de agrupación. Entonces, 2 por 5 más 3. Fíjense que aquí tenemos entonces una suma, o sea, es una suma grande, porque aquí tenemos una gran suma, pero finalmente tengo unas operaciones incrustadas, o como dentro de la gran suma tengo un producto, y aquí tengo otro producto implícito, no sé si se dan cuenta, porque es el producto de 3 por 4 más 3, pero dentro de ese signo de agrupación hay una suma. O sea, si ustedes ya se dieron cuenta, la prioridad me dice que tengo que primero que sumar sumar los signos de agrupación y quitar los signos de agrupación, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a proceder con la prioridad. Para este caso, entonces tenemos 2 por 5, o sea, eliminé signos de agrupación, más 3
por, y si quieren entonces antes de quitar como tal totalmente el signo de agrupación, esto me da 7, ¿no? ¿Sí? Podría ser una de las opciones, ¿no? Aquí me da 2 por 5 más 3 por 7, ¿sí? Entonces fíjense que aquí lo que hice fue primero eliminar este, luego eliminé este, luego tengo que eliminar, o más bien transformar un producto, que en este caso sería 10 y para este caso sería 21, y finalmente la suma, que sería entonces 10 más 21, me daría 31. Muy bien. Ahora, miremos otro ejemplito donde se complica un poco la cosa y es siguiente. 2, entonces aquí sería un paréntesis cuadrado. Tengo entonces aquí un 5 más 30 partido o dividido en 6 al cuadrado, y esto sería entonces cierre paréntesis. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Pues entonces revisar la prioridad de las operaciones. Fíjense que aquí tengo que resolver primero los paréntesis. ¿Y qué es lo que dicen los paréntesis? Los paréntesis es que es 30 dividido 6. Como es 30 dividido 6, pues ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Hacer una división, ¿sí? Esa división nos arroja lo siguiente: 2, 5 más 30 dividido 6 es 5, y entonces aquí yo dejo dentro del paréntesis al cuadrado. Entonces ahora que tengo que hacer, romper este paréntesis, o sea que eso me da 5 al cuadrado da 25, o sea que esto daría 2, 5 más 5 al cuadrado. Y ¿qué tengo que hacer acá? Romper ese, bueno, en este caso es resolverlo. Cuando yo digo romper, quiero decir es como resolverlo. Esto me daría 2, aquí me daría 5 más 25. Fíjense que para poder eliminar este paréntesis cuadrado necesito entonces resolver primero esta suma, ¿sí? Antes de resolver, si ustedes se dan cuenta, antes de resolver ¿qué? El producto. Y fíjense que aquí yo estoy sumando primero antes de resolver un producto. ¿Pero por qué? Estoy sumando primero porque hay un paréntesis, y los paréntesis se resuelven primero antes que los productos. ¿Listo? Entonces aquí es igual a 2 veces, y aquí 5 más 25 da 30, y entonces ya puedo romper esto y me daría 2 por 30, que eso es traducido, esto me daría entonces 60. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa si yo tengo algo un poquito más complejo? Que sea, a ver, como por ejemplo esta. Sería entonces 6 más 4 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por 4, ¿sí? Entonces esto lo puedo ver como esta expresión. Sería 6 más 4 al cuadrado dividido como 3 al cuadrado por 4. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si seguimos el orden o el paso a paso, lo primero que tengo que hacer es evaluar lo que está dentro de los paréntesis, ¿no? ¿Y qué está dentro de los paréntesis? Entonces miramos qué está dentro de los paréntesis, y dentro de los paréntesis me dice que hay que resolver primero las potencias, es decir, que hay que resolver primero esta y resolver esta. Es decir, aquí me quedaría 6 más 16 dividido 3 al cuadrado da 9 por 4. Pero para poder romper el paréntesis necesito tener una sola. ¿Qué sigue? Pues entonces aquí sería el por. Entonces aquí sería 6 más 16 dividido 36. ¿Por qué dividido 36? Pues porque 9 por 4, 36, ¿no? Bueno, muy bien. Y luego aquí me daría entonces 22 dividido 36. Y luego entonces lo que haría sería 22 dividido 36, y esto es equivalente a 22 dividido 36, o sea, partido en 36. Yo podría entonces hacer una simplificación, ¿no? Pues mitad de 22 da 11, mitad de 36
da 18, como 11 ya es número primo, entonces pues no puedo hacer una reducción o reducirlo más, es decir, los fraccionarios ahí quedan totalmente irreducibles. Muy bien, ¿qué pasaría ahora si yo extrapolo esto a lo que se llama expresiones algebraicas, pero donde yo tenga que evaluar, ¿sí? Yo tenga que evaluar. Ok, entonces, pues simple, o sea, tengo que tener presente que es, por ejemplo, miremos esta, a menos b al cubo, o sea, aquí es menos factor, aquí tengo que decir factor o abro paréntesis, menos 4c, ¿sí? Si a es igual a 7, b es igual a 3 y c es igual a 5. Ok, entonces ¿qué es lo que hago aquí? Reemplazarlo, ¿no? Y aquí sería entonces 7 al cuadrado menos b al cubo, sería entonces 3 al cubo, menos 4 por 5. Aquí sería 4 por 5. ¿Qué tengo que hacer ahí para evaluar esa expresión? Acuérdense que para resolver eso entonces necesito resolverlo más interno. En este caso es el paréntesis, entonces sería 7 al cuadrado menos 3 al cubo, 27. ¿Por qué lo resuelvo primero? Porque es una potenciación, 4 por 5. Luego 7 al cuadrado menos 27 menos 20. ¿Sí? No puedo resolver esta potenciación hasta que no avance. Entonces 7 al cuadrado menos 7, ¿sí? 27 menos 20 da 7. Finalmente puedo romper ya este paréntesis, entonces 7 al cuadrado menos 7. Ahora entonces por prioridad necesito entonces resolver el 49, el cuadrado menos 7, y finalmente entonces eso nos da 42 porque resuelvo entonces o reduzco ya la resta en este caso. Muy bien. Ok, entonces yo creo que por aquí vamos a dejar lo de expresión, lo de prioridad de las operaciones, para que entremos a algo que es una aplicación de las expresiones algebraicas. Fíjense que aquí tenemos prioridades, y esta es importante para cuando vayamos a hacer entonces la evaluación y para cuando vayamos a tener en cuenta lo de las reducciones en términos semejantes, cuando vayamos a hacer casos de factorización, tener en cuenta las prioridades. Eso también se extrapola, ¿no? Tener presente eso. Muy bien, entonces ya para concluir, como última parte de la clase del día de hoy, vamos a mirar entonces un ejercicio un poquito como relacionado con el tema de expresiones algebraicas. Entonces dice así. Entonces, en el contexto de la arquitectura, dice que la pirámide Arena en Memphis, eso es en Tennessee, en Estados Unidos, es la tercera más grande en el mundo. ¿Sí? Es una de las más grandes, o sea, es la tercera más grande en el mundo, ¿sí? El área de su base, que es una pirámide, para este caso, no me dicen es que la pirámide de qué base es, ¿no? Ah, sí, me dicen que es una base triangular, ¿no? Porque yo puedo tener dos clases de pirámides. Puedo tener una pirámide que tenga base en cuadrado, por lo que entonces aquí tendría esta pirámide así. ¿Sí? Sería una de las opciones. La otra es que sea una con base triangular. Listo. Muy bien. Pero entonces me está diciendo que es una pirámide con base triangular. No, miento, perdón. Sí, disculpen ahí con la confusión. No, es una pirámide con base cuadrada. O sea, es esta pirámide de acá. Listo, es esta pirámide. Muy bien, entonces nos dice que esa pirámide que está ubicada en Memphis, en Tennessee, es la tercera más grande del mundo, ¿sí? Y dice que el área de la base, es igual a 360.000. ¿Sí? Entonces vamos a colocarle metros cuadrados. Realmente dice pies al cuadrado, pero coloquémosle metros cuadrados porque pues estamos aquí en Colombia. ¿Listo? Es decir, que esta base,
que es cuadrada, tiene un espacio de 360.000 metros cuadrados. Imagínense en eso. Si yo tengo un apartamento más o menos está del orden de 50 metros cuadrados, calculen por orden de magnitud más o menos cuánto sería la distancia, o el espacio más que distancia, de tener una pirámide de 360.000 metros cuadrados. O sea, es bastante grande. ¿Listo? A modo de información, Colombia tiene 144.000, o sea, no, perdón, 1.440.000, si mal no recuerdo, metros cuadrados. Es decir, si comparamos esa pirámide con Colombia, más o menos sería como la tercera parte. Es decir, es una pirámide gigante, ¿sí? Teniendo presente las unidades de metros cuadrados, ¿no? Lo que pasa es que aquí es pies al cuadrado, ¿no? Entonces tenerlo presente. Muy bien. Y dice que tiene 321 metros de alto, es decir, la altura que hay desde el piso hasta la puntica es de 321 metros, como por colocar una expresión, ¿no? Un número, perdón, y una unidad, ¿sí? Y por otro lado, dicen que el volumen de cualquier pirámide, o sea, no importa la pirámide, la puedo calcular de la siguiente forma: como la tercera parte o un tercio del producto de la base por la altura, ¿sí? Entonces, esa es la expresión que nosotros tenemos para calcular el volumen de una pirámide, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá es un ejemplo de expresión algebraica. Fíjense que para calcular el volumen, entonces si yo lo traduzco en lenguaje natural, el volumen de una pirámide de base cuadrada es la tercera parte del producto de su base por su altura. ¿Listo? Entonces, esto que yo escribí en color negro, escribí acá, es el lenguaje natural de esto que tenemos acá. Entonces, cuando yo digo que el volumen de una pirámide, entonces estoy diciendo que es el volumen de la pirámide, que es esta de acá, de base cuadrada, ¿sí? Y aquí digo que es igual. Mira que aquí que es el igual. Digo que la tercera parte, voy a colocar aquí en otro color, puede ser rojo. La tercera parte, estoy diciendo que es el 1/3 del producto. Entonces aquí digo producto para decir que es ¿quién? El por. Y la base de su base, que sería entonces esta B, que está representada por la base, y su altura, que es H, esta de acá. Fíjense que todo está traducido de tal forma que pareciera que hay una expresión algebraica que representa el lenguaje natural que tenemos ahí presente. Bien, muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos un ejemplo de expresiones algebraicas. Vamos a mirar entonces uno de los puntos particulares que nos dice el ejemplo, y es el siguiente. Entonces dice que encuentre el volumen, en este caso el volumen de ¿qué? De la pirámide, si tenemos lo siguiente. Entonces dice que encuentre el volumen. Uno usualmente coloca B y coloca como un signo de interrogación. Ese signo de interrogación es porque no conocemos el valor del volumen, ¿sí? Y nos dicen que calcule el volumen o encuentre el volumen si tenemos una base de 360.000 y tenemos una altura de 321. Pues aquí lo que tenemos que hacer es que B va a ser igual a 1/3, o sea, el volumen va a ser igual a 1/3 por la base por la altura. O sea, que esta es la expresión algebraica que me permite encontrar el volumen de una pirámide de base cuadrada, ¿no? Y si yo quiero encontrar un volumen particular, es porque esta B puede ser cualquier cosa y esa H puede ser cualquier cosa, ¿no?
Entonces, para este caso particular, nosotros tenemos una que está definida por 360.000 y por 321, ¿no? Entonces, aquí fíjense que tenemos una expresión aritmética que hay que reducir de acuerdo pues a la prioridad de los signos, ¿no? Entonces, según eso, tenemos que multiplicar primero estas dos, ¿sí? Y este 360.000 por 321 va a ser igual entonces a un tercio. ¿Por quién? Por 115.560.000. Y eso después tengo que dividirlo en 3. Entonces este dividido en 3 o multiplicado por un tercio, ¿no? Que sería entonces 38.520.000. ¿Y esto qué son? Unidades cúbicas. Bueno, en este caso particular serían metros cúbicos. ¿Por qué? Porque el volumen es un concepto de espacio, ¿no? Entonces el espacio se mide en metros cúbicos. El área se mide, o el área digamos plana, o un espacio plano, se mide en metros cuadrados, y la longitud, que es unidimensional, se mide en metros, ¿no? Tenerlo presente. Ok, con esto entonces damos por terminada y concluida la clase del día de hoy. Lo que vimos a lo largo del día de hoy fue ya la definición de expresiones algebraicas, vimos la prioridad de las operaciones, vimos el concepto de variable, vimos cómo se traduce del lenguaje natural al lenguaje matemático y viceversa, del lenguaje matemático al lenguaje natural, y vimos entonces alguna aplicación de lo que es expresiones algebraicas. Bien, creo que con esto pues entonces damos por terminado. Los exámenes parciales se los entregaré en el transcurso de la semana. La idea es resolverlo y discutir un poquito sobre lo que hace referencia a las preguntas, y pues de pronto aclarar algunas dudas respecto a los conceptos de diferencia y pues a los tópicos que se preguntaron en el examen parcial. ¿Listo? Les agradezco mucho por su asistencia. Nuevamente excusas porque desafortunadamente no tuve buena conexión de internet para poder hacer una buena interacción. Es decir, pues la idea es que ustedes también estuvieran en la clase, pudieran ver el video en línea y a su vez ir preguntando, pero desafortunadamente pues no se pudo, por lo que entonces pues la idea es que este video voy a subirlo, y entonces quedaría más bien atento con las preguntas que se surjan a lo largo del video. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor entonces me indican el minuto donde tienen la pregunta y yo respondería, proceder a responder la pregunta del estudiante. Entonces lo colocan en el comentario de YouTube cuando lo subo. Bien, entonces muy buenas noches y agradezco entonces pues su atención y su presencia. Bueno, una feliz noche, hasta luego.